Les doy la bienvenida a Abro Hilo, el podcast oficial del Club del Erizo. Acá encontrarás información, debates y análisis sobre la realidad argentina y del mundo. Algo que solemos destacar los argentinos cuando comparamos nuestro país con otros es la escuela pública y gratuita. El hecho de que cualquier persona, como norma general y sin importar su situación socioeconómica, pueda acceder a una educación primaria, secundaria o incluso superior, es algo que puede enorgullecernos. Incluso algunas de nuestras mejores instituciones educativas han recibido premios y reconocimientos por la calidad y el desempeño que han tenido al momento de formar personas. Ahora, para que una persona pueda realizar su proyecto de vida, necesita no solo una buena educación, sino también de oportunidades para desarrollarse. En las últimas décadas, la Argentina ha desincentivado la innovación y la creación de empresas y fuentes de trabajo. Es por esto ya que desde hace varios años existe esta idea de que la única salida es Ezeiza. Muchas personas, muchas de ellas jóvenes, han huido buscando mejores condiciones para vivir. En el episodio de hoy vamos a analizar las razones por las cuales este país ha desaprovechado capital humano muy valioso. Soy Lucas Vallejos Romero, presentador de este podcast, y te doy la bienvenida a Abro Hilo. En el capítulo de hoy me acompaña una voz ya conocida, ya presente en otros episodios, Eloy, de Bahía Blanca, y se nos vuelve a sumar un nuevo invitado, un nuevo miembro del Club Erizo, en este caso Alan Mayer, estudiante de Economía. Y bueno, les damos la bienvenida a ambos, gracias por estar acá, muchachos. Hola, nuevamente hola a todos y bienvenidos a otra entrega de Abro Hilo. Buenas, muchas gracias por invitarme. Bien, muchachos, les hago la pregunta un poco para arrancar. ¿Por qué decimos que la Argentina no apuesta por la innovación y es un país que constantemente no solo no crea fuentes de trabajo, sino que incluso hasta las destruye de alguna manera? Yo creo que justamente el tema de no apostar a la innovación tiene que ver con una mentira que nos venimos contando los argentinos, básicamente desde que empezamos a desarrollar nuestro mercado laboral moderno, entre comillas, o nuestro pacto social del trabajo, allá por los años 40, 50, que es reproducir una cierta idea, digamos, del sueño argentino, como existe el sueño americano, el sueño chino, que es el sueño argentino, digamos, de ser un empleado eterno, de tener un puesto de trabajo asegurado, de estar siempre salvado a través de los beneficios que te da el Estado, los sindicatos, etcétera, de no exponerte a los riesgos del mercado laboral, de la competencia y de mantener ese modelo a pesar de todas las innovaciones que han ocurrido en el mundo. O sea, hasta cierto punto creo que no innovamos porque le tenemos miedo al futuro, le tenemos miedo a abrirnos a todas esas cosas que nos asustan de una economía moderna y competitiva, que implica asumir riesgos, medio que queremos poner, como decían en cierto momento, vivir por encima de nuestras posibilidades, poner el carro antes que los caballos. Queremos tener crecimiento y desarrollo sin adaptarnos a todos los riesgos y las cosas aterradoras, si se quiere, que implican desarrollarse, a todas las condiciones laborales que implica eso. Y como decía Milton Friedman, queremos imitar lo que los países ricos hacen ahora que son ricos y no lo que hicieron para volverse ricos. Ok, entiendo, pero mi pregunta es, ¿a qué te referís cuando decís que vivimos por encima de nuestras posibilidades? Me refiero a este sueño, viste que el sueño americano hasta cierto punto es el sueño del emprendedor, del individuo que a través de sus méritos va ascendiendo en su puesto de trabajo, eventualmente se pone su propia empresa, etcétera. Como que es un sueño de constante ascenso. En cambio, creo que el sueño argentino ha sido el sueño de, bueno, a través de los privilegios que me da el Estado y que me aseguran los sindicatos, voy a poder permanecer siempre, eternamente, en el mismo puesto de trabajo, nunca me voy a tener que preocupar por salir, nunca me voy a tener que preocupar por competir, si mi puesto queda obsoleto, estoy seguro de que no me van a despedir, etcétera, etcétera. Eso significa que no nos vamos a adaptar a todas las nuevas necesidades
mercado laboral del siglo XXI. Y esto nos lleva a que hoy en día tenemos un 40% y contando de la población que está excluido de ese mercado de trabajo formal, que es un mercado armado para el pasado, con expectativas del pasado y con estándares que francamente no se adaptan a la realidad social del país. Los países que han crecido son los que han asumido su condición de subdesarrollo, de pobreza y creado condiciones laborales justamente para que los más pobres, los menos calificados, puedan acceder a tener un trabajo. No el mejor trabajo, no el trabajo soñado, no un trabajo asegurado permanente, pero un trabajo al fin y al cabo. Sí, la verdad que me parece muy interesante lo que comentás, Eloy. Yo creo que un poco eso lo venimos ya charlando desde el capítulo anterior, esta cuestión del amiguismo, digamos, o que incluso muchas veces las normas generales no son comunes para todos y creo que un poco tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, por otro lado, Alan, me gustaría saber cuál es tu visión de la situación actual que tiene la Argentina en cuanto a eh, puestos de trabajo, gente que, bueno, Eloy comentaba recién, 40% de personas que están con empleos precarios, digamos, ¿por qué llegamos a esta situación? Bueno, para empezar, volviendo bastante atrás, te quiero corregir una pequeñísima cosa que aporta a la conversación y es que en realidad no todo el empleo ha ido en retroceso o estancándose en la Argentina. Particularmente el empleo público desde hace décadas viene constantemente, de a poquito, pero sin frenarse, viene creciendo. Es el único sector de la economía que, independientemente de que sea un periodo de auge, un periodo de recesión, una depresión como el del 2001, incluso en esos momentos la tendencia es levemente hacia arriba. Nunca deja de ceder el empleo público. Después, particularmente con el sector privado, lo que tenemos es ya 35 años más o menos de una tasa de desempleo que está siempre cerca de los dos dígitos y cuando se encuentran valores medianamente bajos es a costa de una gran tasa de inflación como fue el periodo final del kirchnerismo. Creo que las tasas estaban por el 6%, una situación de pleno empleo se mide más o menos por el 3%, o sea, lo más cercano que teníamos era tener bajo desempleo pero alta inflación. El resto de esta línea de tiempo es estar siempre cerca de los dos dígitos de desempleo. Por ejemplo, como estamos ahora, si no me equivoco, estamos en 11%. Estamos hablando de que una de cada 9 personas que quiere trabajar está buscando y no encuentra trabajo. Que puede ser un poquito engañosa porque lo que pasó en la pandemia es que el desempleo no subió tanto. ¿Por qué? Porque la gente no se animaba a salir. En parte porque no había empleo que generar por la caída de la economía que causó la pandemia y por otro lado porque tenían miedo al virus. Pero la realidad es que en el peor punto de la pandemia, la economía perdió más o menos un cuarto de los puestos de trabajo. Y es algo que, si bien es una particularidad de la pandemia, es algo que tampoco da perspectivas de mejora. Argentina tiene que mejorar su sistema laboral. No es necesario sacar protecciones, ¿eh? Creo que lo único que necesita es que sea fácil despedir, pero también contratar. Sí, hay una cuestión interesante que dijiste por ahí, que es esta cuestión de la gente que está buscando empleo, porque creo que coincidirán, digamos, me parece que muchas veces hay una cuestión de un poco por ignorancia, digamos, en algunas personas y en otro caso por una cuestión de picardía también, me parece, en algunos sectores políticos, de que muchas veces se pretende, digamos, utilizar simplemente el único dato como desempleo, digamos, para dar un panorama de la situación laboral en el país, pero en realidad hay mucho de lo que vos decías, digamos, al final el dato de desempleo siempre es de la gente que está buscando ese trabajo, entonces al hacer eso también se dejan fuera mucha gente que capaz hoy no tiene un trabajo, pero que está en la casa, digamos, no lo está buscando activamente y también hay una cuestión ahí de decir, en realidad la tasa de desempleo es mucho más alta, o sea, uno tiene que comparar esta cuestión de decir la gente que está buscando, que están
con empleo, compararla, digamos, con la que no, con la que está en la edad económicamente activa, digamos, me parece que va un poco por ahí, para realmente poder decir, bueno, este es el número real de gente que hoy está desempleada en la Argentina. Ahora, un poco quiero que profundices en algo también que estábamos hablando recién. ¿Crees que es un poco la discusión también del qué es primero, digamos, el huevo o la gallina, pero también hay una cuestión de decir, el Estado o el empleo público, digamos, ha crecido a causa de que de alguna manera el empleo privado no ha crecido, entonces de alguna manera el Estado ha estado recepcionando a toda esa gente, o es más bien, digamos, porque el empleo público ha crecido y el Estado se ha engrandecido en todos estos años, que justamente las condiciones no se generan para que el sector privado pueda crecer. Yo creo que es una combinación de factores en realidad. Por un lado, sí está las preferencias partidarias de los oficialistas a llenar las instituciones de gobierno con su gente propia, por un tema de que necesitas gobernar las instituciones lo más que puedas para asegurarte tu propia gobernabilidad. Eso es por un lado. Después está, más allá de la cuestión de desempleo o no, la percepción de la estabilidad del empleo público, no solo consagrada en la Constitución, sino a los ojos de la gente. A lo mejor, y esto en el mejor de los casos, podés resignarte un sueldo menor en el sector público, digamos como administrativo, en alguna sede municipal o en algún organismo descentralizado menor, pero si bien vas a tener un salario menor, cosa que no necesariamente puede ser así, te aseguras la estabilidad del empleo, suponiendo que es empleo estable y no la forma de precarización que usa el gobierno a través de los monotributos. Con un empleo estable vos te asegurás que cambian los gobiernos, puedes pasar a gobernar la oposición y no te van a echar, porque es un derecho adquirido no solo constitucionalmente, sino a través de los sindicatos, por ejemplo, de ATE. Y el otro factor sí es un poco el reemplazo del empleo privado por el empleo público. El Estado necesita absorber la destrucción del empleo de alguna forma y la única solución que siempre encuentra es la cortoplacista y aumenta el empleo estatal. No demasiado, como digo, no es que aumentó una barbaridad, pero si seguís la línea de tendencia ves que bajará un trimestre de cada 50 el empleo público y ya para el siguiente trimestre recuperó todo. Algo interesante que mencionaste, Alan, es cómo el detalle del empleo, del desempleo y el subempleo, digamos, ese sector precario, está muy maquillado porque el Estado hace un montón de cosas porque no se sepa realmente cuál es la cantidad de gente que debería estar buscando trabajo y no lo estaría encontrando. Porque toma gente en el Estado que no debería estar trabajando ahí, o precariza a través de la monotributación, como dijiste, o incluso sostiene indirectamente mediante una serie de subsidios a las tarifas, etcétera, a gente que tiene trabajo del sector privado que en realidad no le alcanzaría para vivir y que tal vez necesitaría encontrar un segundo empleo. Creo que, y seguramente me podrás corregir con esto, con los números, había visto en un momento una estadística que decía que alrededor del 90% de los argentinos viven en una familia o en una casa, en una unidad familiar, que recibe algún tipo de ingreso del Estado. Así que tal vez uno no trabaje para el Estado, pero si esté casado o tenga los padres que sí reciben un sueldo del Estado o un hijo que recibe una beca del Estado. O sea que incluso dentro del sector privado es muy difícil destejer toda la red de cómo el Estado maquilla los verdaderos números de desempleo. Sí, francamente no tengo el porcentaje real, pero sí, siempre, casi siempre vas a encontrar que alguna transferencia del Estado recibe en los hogares, salvo que seas de clases muy altas y encima ni siquiera, porque tenemos el ejemplo de la ley de zonas frías, donde gente que puede ser del decil más alto recibe transferencias directas solo porque es una zona fría que, bueno, no vamos a discutir porque no es lo correspondiente al tema de hoy, pero no es un subsidio eficiente. Pero sí, lo podés recibir en los subsidios
a los servicios, algún plan social por ser ama de casa o tener hijos o estar estudiando. Podrían ser lógicos como para decir, sí, es clave que el Estado aporte en estos sectores, como por ejemplo las becas estratégicas. Pero también tenés que preguntarte por el otro lado, ¿por qué la tienen que recibir? Porque la realidad no es solo que el desempleo es alto, los salarios también son bajos. Entonces siempre terminás dependiendo de la caridad del Estado, que no es generalmente imparcial ni bondadosa realmente. Y otra cosa que me hiciste pensar en un momento, hay otro aspecto que tampoco está muy señalado de parte del empleo privado. ¿Qué parte del empleo privado es exclusivamente dedicada al sector público? Es algo que pasa mucho en las provincias del interior. Por ejemplo, veía que en San Juan, si no me equivoco, el 65% del empleo es privado. Ahora, de ese 65%, la mayor parte eran todos contratistas del Estado. Entonces, ¿cuál es realmente el sector privado? Si hasta el mismo sector privado depende de las contrataciones del Estado, no existe el sector privado. No podés tomar un verdadero porcentaje de empleo privado como totalidad del empleo, porque sí, 65%, pero más de la mitad de ese 65% trabaja para el Estado. O sea que si no hubiera Estado, no habría empleo. Sí, y eso va, creo, a la cuestión de que no se puede hacer realmente una reforma laboral sin replantear el empleo público. Más allá de que es necesario considerar las condiciones del empleo privado, la contratación y sobre todo los despidos, lo cierto es que el Estado tiene tantas formas de meterse para asegurarse de que los empleados y empleadores privados no puedan contratar en condiciones libres y competitivas que sin reformarlo realmente no tiene sentido hablar de lo que estamos hablando. Me acuerdo que, por ejemplo, Cavallo, durante su tenencia como ministro de Economía de la Rúa, había sido puesto a cargo de realizar las reformas necesarias para mejorar la competencia en el país y se lo criticó mucho porque entre eso quiso reducir la estabilidad de los empleos públicos. Y decían, eso que tiene que ver con la competencia, obviamente es una extralimitación del ministro, terminaron invalidando su decreto en los tribunales, pero es que justamente el Estado le hace competencia desleal a los privados. Si el Estado te asegura que sin importar tu nivel de productividad, sin importar qué tan necesario sea tu trabajo, etcétera, siempre te va a contratar y va a ser un trabajo del que jamás te pueden echar. O sea, yo he conocido empleados públicos que me han dicho en distintos rubros, para que me echen, básicamente tengo que matar a alguien. Incluso en ese caso no estoy seguro de si me echarían al toque. ¿Qué tanto podés decir que hay un mercado privado que realmente puede competir en esas condiciones? Bueno, justo que decís, recuerdo una experiencia que leí en internet, si no me equivoco en Twitter. Una persona que había renunciado de la municipalidad voluntariamente porque iba a conseguir algo mejor. Y en la municipalidad le dicen, ¿sabías que desde que existe esta municipalidad sos la segunda persona en renunciar? Porque así es de estable el empleo público. De nuevo, una vez que conseguís la estabilidad, porque como monotributista estás bastante más complicado, dependés un poco más del ciclo económico. Ahora, una vez que lográs enquistarte en alguna oficina pública, es muy difícil que te corran de ahí, porque no solo el poder ejecutivo te va a avalar, sino que cuando el oficialismo pase a ser oposición, la oposición no te va a poder sacar, porque tenés un derecho adquirido y el Poder Judicial, como hizo con Cavallo, va a hacer lo mismo. Coincido totalmente con esto que decís, Alan. Creo que también hay una cuestión, o yo agregaría al menos, lo que tiene que ver con el capital político. Me parece que muchas veces cuando hay un cambio de gobierno y a la oposición le toca justamente gobernar, no tiene realmente la espalda de alguna manera como para poder echar gente, porque los gremios te paran la calle o la gente de alguna manera que fue despedida puede justamente entorpecerte las cosas, digamos, en el gobierno. Entonces me parece que
que hay también una cuestión ahí de decir muchas veces la oposición no se anima. De hecho, si vamos al caso, al margen de que yo creo que también mucho hay, sobre todo de muchas veces se critican los gobiernos nacionales, pero la verdad es que al final cuando uno mira, digamos, en la cantidad de empleados que existen en el empleo público, digamos, la gran mayoría está en las provincias, no tanto a nivel nacional. Pero yo creo que, por ejemplo, cuando se ve en el último gobierno de Macri, digamos, sí se hizo como en el consenso fiscal, digamos, esta cuestión de decir bueno, que no aumenten más allá del aumento de la población, pero al final no se puede hacer mucho más que eso. Entonces, muchas veces los mismos gobiernos están al margen de la motivación que puedan tener o no. Me parece que también muchas veces están un poco atados de manos, al menos los gobiernos que quieren hacerlo, porque hay otros que también no es el caso, ¿no? Y en cuanto a esto que decías recién, también acá en Chaco, digamos, fue conocido en su momento un caso donde un señor, digamos, que estaba sin trabajo, bueno, se ató un poco a a la municipalidad literalmente con cadenas y eso hasta que le dieran un empleo, digamos, y ese tipo de cosas lo he visto varias veces, digamos, en este país, la verdad que no es, a uno le da gracia, digamos, un poco la situación, pero la verdad es que es algo que no es tan raro, digamos, he sabido de varios casos parecidos. Por ejemplo, la típica que muchas veces incluso los empleados públicos capaz se retiran, pero queda el hijo, digamos, como si fuera hereditario ese lugar, digamos, me parece que también hay mucho de eso a veces y es una cuestión realmente complicada. Me parece que fuiste al punto cuando hablaste de la cuestión del capital político. O sea, realmente cuánto capital político está dispuesto un gobierno a quemar, porque si realmente querés echar empleados públicos, lo va a hacer. Porque, nada, al fin y al cabo, si sos el gobierno, sos el jefe del Estado y vos ponés las condiciones. Pero estás dispuesto a quemar toda esa imagen, a pelearte con los tribunales, a pelearte con los sindicatos y sobre todo a bancarte las imágenes de gente en las calles protestando, en los medios que van a salir con carteles diciendo el gobierno ajustador, el gobierno despedidor, etcétera, porque de nuevo, por este mito de la estabilidad, por este sueño argentino que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, estamos tan desacostumbrados a ver gente en la calle, a ver gente buscando trabajo realmente, a ver gente desempleada, que es prácticamente como ver indigentes a esta altura. La gente no lo procesa, no considera que eso es parte de sincerar la realidad en la que vivimos. Bueno, y la razón por la que el hecho de que despedir empleados públicos te haga quemar capital político, más allá de las razones obvias de, bueno, despedir de por sí es malo, la razón es que el estancamiento del empleo total en Argentina es estructural. Las rigideces laborales son solo un aspecto, porque vos tenés un sistema que te impide generar empleo tal que si vos quisieras quemar capital político despidiendo empleados públicos, no lo podés absorber desde el sector privado, porque hay mucha rigidez para que el sector privado pueda recibir a esos empleados públicos y generar empleo privado. Sobre todo algo que se ve mucho es el hecho de que hablábamos recién de cuando hay un cambio de gobierno, por ejemplo, que el gobernante o el poder ejecutivo tiene que decidir qué hace, bueno, con la planta de empleados. Muchas veces lo que se da en los gobiernos es que si no quiero tener a esta gente que capaz dejó el gobierno anterior, los traslado a otro sector, digamos, digamos, de alguna manera que no estén bajo mi responsabilidad por esta cuestión de justamente poder meter a los propios, digamos, a los que uno conoce y con los que tiene de alguna manera mayor confianza. Pero nunca hay esta propuesta de poder decir, justamente como decías, Alan, recién, de poder realmente que el sector privado los pueda absorber, que de alguna manera haya algún incentivo para decir, bueno, esta gente que capaz hoy para esta gestión actual ya no son importantes o ya no son realmente útiles, entonces, bueno, que de alguna manera puedan tener un incentivo o que puedan generar, digamos, algún interés en el privado para que pueda absorberlos o que pueda contratarlos. Me parece que nunca hay una propuesta de este estilo que pueda realmente solucionar esta cuestión y no que sea simplemente un reordenamiento de empleados. Sí, y de hecho, uno de los grandes desincentivos a contratar
no es tanto, mucho se ha hablado sobre el tema de las obligaciones de seguridad, digamos, las condiciones laborales, vacaciones, aguinaldo, aportes patronales de distinto tipo, pero hasta cierto punto, como decía Alan, no hace tanta falta tocar eso, se puede hacer, se puede discutir, pero el gran problema es que al sector privado también le imponen una obligación de estabilidad, una prohibición de despedir que es totalmente irrazonable. Una frase que siempre escucho: en este país, contratar a un empleado en blanco es como adoptar un hijo, con la diferencia de que si vos adoptás un hijo, eventualmente el hijo va a crecer y se supone que se va a independizar. En cambio, un empleado lo tenés que tener para siempre, sin importar si cambia la productividad de tu empresa, sin importar si vos ya no querés trabajar de eso, sin importar un montón de cosas. De hecho, si tu hijo se dedica a lo mismo que vos, si hereda tu local, está obligado también a heredar a tu empleado. Así que yo, por ejemplo, si me dedicara a la medicina como mi mamá y heredara su consultorio, tendría que heredar a su secretaria también y seguirla manteniendo. Y tal vez yo no tengo la misma clientela que tenía mi mamá. Sí, sí, yo creo que es el principal problema, es la dificultad para deshacerte de un empleado. Sí, suena horrible, pero tiene fines de lucro una empresa, no es caridad. Para caridad están otros tipos de sociedades. Una empresa, si es una sociedad comercial, está destinada a la obtención del lucro. Está definida por ley el lucro. Si a mí un empleado me hace perder plata porque tiene una productividad que no me rinde a los estándares de producción y no lo puedo despedir, eso me genera una pérdida. Y es totalmente contraria a la naturaleza de la empresa. Sí, totalmente. Muchas veces hay, digamos, la gente no es consciente de que, como vos decís, las empresas están para hacer plata y está bien que sea así, digamos. Una persona que capaz no tiene ese objetivo, en todo caso, se monta una ONG o una fundación, digamos, o alguna otra sociedad, digamos, del tercer sector, digamos, porque al final ese no es el mismo objetivo el que tienen, pero una empresa está para hacer plata. E incluso diría más, digamos, y yo creo que acá un poco también para aclarar la cuestión, me parece que un privado en general, digamos, uno siempre va a tener la motivación o el incentivo de decir, si yo, o sea, yo voy, obviamente siempre voy a querer tener los empleados que yo sé que me sirven, que son de mi confianza, porque ya saben hacer el trabajo. Entonces, no es que uno, un privado tiene el incentivo para despedir, sino que en realidad es simplemente la cuestión de decir, si yo llego a un punto en que no me sirve tener un empleado o que no está funcionando, que ya la tarea que realizaba antes ya no me sirve y no lo puedo como en ningún lado, bueno, esa será otra cuestión, pero me parece que el privado siempre está interesado en mantener sus empleados porque es un costo en tiempo, en dinero, digamos, y en diversas cuestiones, digamos, el tener que contratar a alguien nuevo o el tener que enseñarle, digamos, a un nuevo empleado a realizar esa tarea, me parece que siempre hay un incentivo a mantenerlos. El tema es la prohibición, es decir, es muy difícil que si ya no lo quiero tener más porque ya no me sirve, o porque ya de alguna manera no me es útil a la productividad, bueno, que no pueda sacármelo de encima de alguna manera. Que no es que no es que por ser una cuestión de ser forro o no, digamos, sino por una cuestión de que ya no me sirve para hacer plata, que es el objetivo por el cual yo tengo esta empresa, digamos, o esta sociedad o lo que sea. Sí, hay que aceptar que los vínculos laborales, al fin y al cabo, son vínculos humanos, que como todo obedecen a cierto propósito y pueden no durar para siempre. Siguiendo con la analogía de la adopción, eventualmente un vínculo de dependencia entre padres e hijos se disuelve, eventualmente hasta un matrimonio se puede disolver, pero ¿por qué no aceptamos que se puede disolver una relación laboral? Porque cambian las condiciones y porque no solamente por beneficio del empleador, a ver, el empleado eventualmente, si existiera un mercado laboral sano, también puede buscar después otro empleo, también puede eventualmente volverse autónomo, tratar de poner su propia empresa, puede a través de sus propios ahorros tal vez incluso jubilarse. No es necesario pensar, insisto mucho en este tema, en esta idea del empleado eterno, de quiero estar siempre enquistado, quiero salvarme, como dice en las novelas del Turco Asís, de
una vez que ya encontré el lugar de donde voy a chupar para salvarme de las vicisitudes de la economía argentina, me voy a agarrar y nunca voy a soltar. Sí, y aparte, algo que hay que considerar es que generalmente esas legislaciones que protegen a los empleados de los despidos se piensan para protegerlos de la voracidad de una empresa multinacional. Ahora, en los hechos, no es lo que pasa, porque de hecho, una sociedad comercial lo suficientemente grande puede directamente decir, bueno, afronto el costo, pongo un palo y lo echo. Y listo, se deshizo del empleado. Entonces la restricción no aplica para él. Sí, tiene un costo, pero es menor para esa empresa el costo de despedirlo que el costo de mantenerlo y hacer caer la productividad a través de todo el sector productivo de su empresa. Ahora, una pequeña y mediana empresa difícilmente pueda tener la capacidad financiera para pagar en tiempo y forma una indemnización por despido. Entonces es una medida regresiva porque afecta más a los sectores medios que a los sectores altos. A los sectores altos no los perjudican nada, porque de hecho las empresas más grandes son las que tienen las menores tasas de informalidad. A los que más afectan son a las pequeñas y medianas empresas. Sí, y eso nos lleva de vuelta al tema de que tenemos un mercado laboral hecho a la medida de los más privilegiados, tanto del lado de los empleadores como de los empleados. Como decís, del lado de los empleadores favorecemos a las empresas grandes que pueden afrontar los costos de esta legislación laboral excesiva, que no tiene por qué ser así. En muchos países, que incluso la burguesía bien pensante local le gusta tomar como ejemplo, como por ejemplo Dinamarca, el despido es incausado. Vos si querés echar a un empleado no tenés que explicarle al Estado por qué lo haces. Se entiende que, como dice Luca, si echás a un empleado es porque no te queda opción, no porque sos un forro, no porque sos una mala persona. Y del lado de los empleados, favorecemos a un cierto tipo de trabajador que es el que puede todavía en esta economía acceder a un empleo formal, que son los sindicatos. Los sindicatos y los empleados públicos particularmente, y ciertos sectores muy poco productivos enquistados en corporaciones del Estado o sostenidas desde el Estado. Bueno, justo que tocas el tema de los sindicatos, me parece interesante comentar también que hace un tiempo, bueno, hicimos una pequeña sección en Twitter de varias razones, íbamos desarrollando, por la cual pensamos que la Argentina es un país turbio, digamos, y un poco charlamos de esta cuestión del unicato sindical, digamos, y sobre todo los privilegios que tienen ciertos gremios por sobre otros. Y bueno, Eloy, no sé si te gustaría un poco desarrollar sobre esto. Sí, es lo que se suele llamar unicato sindical, que como decís lo desarrolló el amigo Facundo Montiel, otro miembro del Club del Erizo que hoy no pudo estar, en un hilo que publicamos en Twitter. Esencialmente, a lo que va la idea de unicato, sindicato único, es que Argentina tiene lo que llama un régimen de unidad promovida. Nosotros, desde la doctrina liberal, socioliberal, no tenemos ningún problema con la existencia de los sindicatos y de que los trabajadores que tengan intereses comunes se puedan asociar. Es justamente el derecho de libre asociación. El problema es que desde el Estado, desde la ley en Argentina, se promueve que un sindicato, que es el que tiene la mayor parte de afiliados, monopolice el poder de negociar en nombre de todos los trabajadores, tanto de los que están afiliados a otros sindicatos como incluso los que no están afiliados a ninguno. Eso es lo que se llama personería gremial. Básicamente, cuando uno ve que tal sindicato cerró con los empleadores un régimen de paritarias o un convenio colectivo de trabajo, en realidad tal vez sea un sindicato que no representa ni el 30 o hasta ni siquiera el 20% de los trabajadores del sector. Eso también contribuye a que sea una burocracia que se mantiene a base de relaciones clientelares, que no hay una competitividad democrática, que no representan realmente a todo el universo de los trabajadores de su sector. Y tal vez incluso un gremio de camioneros, por ejemplo, de la provincia de San Luis, le pueda terminar imponiendo las condiciones laborales a los de Tierra del Fuego, a los de Salta, etcétera.
O sea, en un país tan diverso como el nuestro, tan grande, tan dinámico, las condiciones laborales de todo el país están en manos de una pequeña casta de burócratas que ni siquiera es que no están en contacto con el mercado laboral, el poco contacto que tienen es con una pequeña fracción del mercado laboral del país. No tienen incentivos a permitir la competencia justamente y que los trabajadores puedan hacer convenios a la medida de su distrito, a la medida de su fábrica, etcétera. Bueno, y justo que hablas con este tema del unicato sindical, fuera de de las consideraciones macro que serían, como dijiste, que representan a una casta mínima respecto del sector de trabajadores que que dicen representar, también está el problema de las consideraciones micro, porque si bien podría haber un sindicato, por ejemplo, concentrado en la ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo la empresa grande, que es la que realmente se sienta a negociar con el sindicato, que la voz más chica de de los empleadores pyme, porque los que van a negociar los salarios, los beneficios, son las empresas grandes, las que lo pueden pagar. Entonces, esa sobrerepresentación de los sectores más grandes también termina afectando a los empleadores más chicos, que a lo mejor no puedan pagar los mismos salarios que una empresa más grande. Por eso una atomización de los sindicatos es también vital para disminuir la regresividad del sistema laboral argentino. Sí, y justamente ese es otro de los grandes mitos del consenso, entre comillas, de la idea de nos sentamos todos en una mesa, como decíamos en el capítulo anterior, de que el gobierno muchas veces lo quiere presentar como sentamos en una mesa los empresarios con mayúsculas y a los trabajadores con mayúsculas. Y en realidad, si te fijas, son mamushkas donde detrás de la figura de los trabajadores, que incluye un gran porcentaje de desempleados, un gran porcentaje de precarios, etcétera, vas pelando capas y detrás hay, bueno, solamente en realidad los que están en un determinado sector. Bueno, pero solamente los que están afiliados al sindicato mayoritario. Bueno, pero solamente los dirigentes de ese sindicato. Y lo mismo con las empresas. Vas pelando y no tienen en cuenta a las pymes, no tienen en cuenta a los medianos, no tienen en cuenta a los que están en ciertos sectores del país. Termina negociando solamente una muy pequeña casta de sindicalistas que el gobierno decidió que representan a todos los trabajadores, con una pequeña casta de empresarios prebendarios que el gobierno decidió que representa a todos los emprendedores. Y en esas condiciones, ¿quiénes son los que no se van a poder adaptar? Estamos como en una carrera evolutiva donde los más ineficientes son los que ponen las reglas. No solo que sean ineficientes, sino que terminan negociando los grandes con los grandes, los chicos que se joden, básicamente. Ese es el problema del unicato. Sí, coincido. Además, yo creo que hay también una cuestión de decir si al privado, digamos, al empresario, de alguna manera, y cuando hablo de empresario también hay que pensar no solo en, como vos decías más temprano, en las grandes empresas, sino en las pymes, digamos, que al final son la gran mayoría, un porcentaje altísimo del sector privado en este país son pymes básicamente, y que es al que más le cuesta, digamos, esta cuestión. Pero me parece que hay una cuestión de decir si de alguna manera fuera más fácil el sistema, justamente el decir yo puedo, llegado el caso, y si realmente lo necesitara, tuviera que despedir a un empleado, bueno, de alguna manera creo que también habría más incentivos justamente para contratar, porque sabes que es más fácil luego, en el caso de que no pudieras continuar con ese empleado, bueno, lo despedís. Entonces me parece que también hay una cuestión ahí de decir, es un incentivo. Ahora, yendo al punto en sí, ¿cuáles creen que son las reformas necesarias que necesita Argentina, digamos, sobre todo teniendo en cuenta también lo que han hecho en otros países? ¿Cuáles son las reformas necesarias que necesita Argentina un poco para empezar a resolver estos problemas que tiene? Yo creo que, no hablando tanto desde lo técnico, porque medio que de lo técnico, un poco que venimos diciendo, Alan podrá especificar, pero necesitamos poder despedir. Se ve cómo se hace, pero es una solución
bastante directa. Necesitamos que se pueda despedir o que se pueda desvincular más fácilmente de la relación laboral. Pero el problema no es técnico, no es que no sepamos tanto qué hacer, sino que no podemos hacerlo. En ese sentido, la solución tiene que ser política. Tenemos que desarticular a aquellos actores que no nos permiten avanzar con estas reformas. Necesitamos un consenso amplio entre los partidos y con la justicia para que no trabe las reformas, y sobre todo hay que desmembrar a los sindicatos, que son parte de las organizaciones que sostienen este sueño argentino que venimos diciendo, porque siempre los ha favorecido, es su aparato de poder. Recordemos esa famosa frase que decían los sindicatos: queremos que los trabajadores nazcan en nuestros hospitales, se eduquen en nuestras escuelas, trabajen en nuestras fábricas, vacacionen en nuestros hoteles, envejezcan en nuestros asilos y que los velen en nuestras funerarias. O sea, hay que desmontar esas estructuras de poder si queremos avanzar con capital político en una reforma seria del mercado laboral. Asumiendo todos los cambios estructurales que requiere el mercado laboral argentino, desde el cambio de la indemnización por despido al régimen de seguro por desempleo, la democratización y atomización de los sindicatos, eliminar el unicato sindical. Más allá de todo eso, yo creo que, obviamente es mi opinión propia y sé que los economistas no coinciden en tener un superávit fiscal, pero yo creo que Argentina necesita un superávit fiscal que permita financiar estos programas de reformas para que se pueda transitar sin problemas de financiamiento, porque Argentina tiene crisis crónicas de financiamiento. Y como digo, si Argentina no logra resolver los problemas estructurales, el programa falla y se genera una crisis. Y para que el programa no falle, se necesita un plan concreto y financiable. El superávit fiscal actuaría como red en caso de que la economía no tenga la dinámica esperada de crecimiento. Y por el otro lado, bueno, cambiar el régimen de aportes y contribuciones para que se redirijan también a los subsidios por desempleo. Bueno, muchachos, ojalá que un poco la Argentina pueda tomar estas ideas o estas humildes propuestas que un poco pensamos acá. Más temprano Eloy hablaba de esta idea de un gran consenso, de la mesa donde se sientan todos a discutir, y más allá que un poco lo charlamos el capítulo pasado y yo no soy muy fan de esa idea. Sí me parece importante, digamos, que un poco para que la Argentina pueda cambiar estos problemas que tiene, es que al menos nos podamos poner de acuerdo en que tengamos un Estado pagable al menos, ¿sí? Un Estado razonable, digamos, que no gaste más de lo que debería, y sobre todo que no sea un Estado gigante y omnipresente, sino que sea un Estado que pueda hacer lo que es realmente necesario y que pueda hacer eso bien, porque al final también hay una cuestión de decir, oprime un poco al sector privado, lo asfixia de diversas maneras y le pone trabas, y por otro lado tampoco termina de cumplir con las funciones que todos esperamos que cumpla el Estado. Entonces también hay una cuestión de, pongámonos de acuerdo en eso, digamos, un Estado pagable, razonable, que realmente pueda, digamos, haber un consenso en torno a esa idea. Pero bueno, gracias a ambos por estar acá, gracias por esta conversación. Y bueno, esperamos puedan estar en una siguiente edición de Abro Hilo. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en próximas entregas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ojalá pueda estar en otro episodio con ustedes o con quien sea que quiera participar. Bien, y por último, y ya para cerrar, te agradecemos poder estar acá escuchándonos, el seguir el podcast, y bueno, obviamente invitamos a que te suscribas, a que en Spotify también nos sigas, en Twitter, en Instagram, que ahora también tenemos cuenta nueva, @Club del Erizo en Twitter, @Club del Erizo Oficial en Instagram, para ir viendo contenido nuevo. No les voy a spoilear, pero sí, digamos, les voy a contar que en el canal de YouTube hablemos otro podcast, pero un poco ya referido a temas de historia, que está muy interesante. Vamos a estar desarrollando temas muy interesantes de nuestra historia nacional, así que en ese sentido los invitamos a que nos escuchen también ahí.
así que suscríbanse para no perderse ningún contenido nuevo. Así que bueno, gracias y nos veremos o nos escucharemos en una siguiente edición de Abro Hilo.